más en la Semana de los Servicios de Emergencia Médica. Hoy tenemos unos invitados de honor, unos invitados excelentes que nos van a acompañar en ese conversatorio. Muchas gracias. Bueno, para iniciar vamos a hacer una cautelosa presentación. Hoy nos acompaña el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina de Emergencias. ¿Listo? El doctor Fabián Andrés Rosas. Doctor Fabián, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la Doctor, tenemos mal retorno, tenemos un mal retorno, no se escuchó nada. ¿Podrías volver a decir? Por favor, ¿aló, me escuchas? ¿Me escuchas? Eso mejoró, sí. Sí. Okay. Muchas gracias por la invitación. Disculpen por lo tarde. Bueno, tenemos. Disculpas si estoy acá desde. Ahí volvió otra vez. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Ya mejoró. Sigamos. ¿Escuchan? Sí. ¿Escuchamos? ¿Aló? Sí, doctor, te escuchamos. Perfecto, no, pues estaba diciendo que muchas gracias por la invitación. Hoy tuve en la clínica un día tipo COVID, entonces un poco ajetreado y como adelantándonos un poco a lo que nos viene en estas semanas en adelante. No tengo cámara ahorita en este momento porque pues acabo de salir de la clínica, entonces estoy manejando, entonces me disculpo con ustedes. Pero de antemano, muchas gracias por la invitación. No, doctora, su merced, muchas gracias por aceptarla. Y pues gracias por venir a compartirnos un poco de su conocimiento, ¿listo? Por otro lado tenemos nuevamente el que es caballero repite, entonces tenemos al doctor Ronnie Contreras, él es médico emergenciólogo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Atención Prehospitalaria, igual también es docente de universitario de pregrado y de posgrado. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias, un gustazo saludarlo nuevamente y gracias por el honor de permitirme estar con ustedes de nuevo. No, profe, usted es muy amable por acompañarnos. Nuevamente, el que es caballero repite, profesor Luis Fernando Tique. Profe, él es abogado, es tecnólogo de la Universidad del Valle, tiene otra serie de arandelas. Profe, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ingeniero Melo. Gracias por compartir este espacio con nosotros y esperemos aprovecharlo el día de hoy. Bueno, muy bien. Profe, lo escuchamos un poquito lejos, de pronto. Ok, de acuerdo. Los demás, profe Ronnie, ¿está bien de volumen? ¿Sonido? Yo estoy bien, yo escucho muy bien. Listo, profe. Ok. Listo, ahí están bien. Bueno. Profe Andrés, ¿bien de sonido? Perfecto, todo bien. Bueno, ok. Entonces, bueno, profe Andrés, el día de hoy tenemos varios temitas, ¿verdad? Un tema muy importante en el cual digamos que el líder va a ser su merced. Bueno, entonces, el tema de hoy, Luis Fernando, ¿qué tema tenemos para que el profesor Luis Andrés nos dirija? Equipos médicos en emergencias. Y su impacto en los servicios de emergencia médica. Listo, entonces sabemos y conocemos muy claro que el doctor Andrés tiene una experticia, una experiencia muy buena en la parte de los servicios, de los equipos médicos de emergencia. ¿Listo? Entonces, doctor, ¿con qué iniciamos, por favor? Bueno, pues primero iniciemos con qué es un equipo de emergencias médicas, ¿no? Eso. Creo que eso es lo importante. Ese es un término que se ha venido madurando a través del tiempo, ¿sí? No siempre tiene que verse en que sea de utilidad en atención prehospitalaria. Es un término tan amplio en los equipos de respuesta que nosotros en el ámbito hospitalario lo hemos adoptado también. Los equipos de respuesta o los equipos médicos de respuesta a emergencias, actualmente conocidos en Latinoamérica o en la región como los EMT, Emergency Medical Teams, no technicians, porque es que ese es un término que se puede confundir
ya dado que todo el glosario anglosajón o americano está dado que los EMT son los Emergency Medical Technicians, que son los técnicos en la atención prehospitalaria. Sí. Este término CMT es un término dado por la Organización Mundial de la Salud, obviamente pues, dado y representado en la región por la OPS, la Organización Panamericana de Salud, en la cual he tenido oportunidad de participar en la creación e implementación de los CMT en la región y en Colombia también, Sí. trabajando de la mano con la Oficina de Emergencias y Desastres de OPS en Washington, en el cual ¿cuál es el objetivo de esos equipos o qué es un equipo? Es un equipo de intervención multidisciplinario, empecemos por ahí. No solamente Sí. depende del técnico en atención prehospitalaria, no solamente depende del médico que puede estar trabajando en atención prehospitalaria, sino tenemos una amplia gama de profesionales, inclusive hasta psicólogos o psiquiatras para intervención en crisis, inclusive hasta nefrólogos para poder intervenir en las células especializadas en atención prehospitalaria. O sea, es una amplia gama de profesionales que actúan a nivel extrahospitalario. Eso es lo que es un equipo un equipo médico de respuesta. Entonces, eso quería poner primero. Segundo, primero, ¿qué es y qué hacen? Sí. Pues nos dimos cuenta, ¿sí? Y yo creo que todo lo que vemos en atención prehospitalaria o en emergencias y desastres es ensayo y error, ¿sí? Vemos qué pasa en un sitio, tenemos las lecciones de aprendizaje de ese sitio y de ahí vamos madurando y optimizando todas las estrategias de intervención. Veamos que en Haití, cuando pasó lo del terremoto de Haití, llegaron muchos equipos de respuesta a ayudar, siempre con la mejor intención, pero vimos que esos equipos llegaban de una forma desorganizada, llegaban a implementar sus protocolos de atención, los cuales no estaban adheridos a los protocolos nacionales, llegaban a hacer, vuelvo a decir, con la mejor intención, pero lo que querían, en el lugar que querían. Entonces vimos cómo con esas lecciones de aprendizaje se fue madurando ese concepto y hasta el punto que hoy en día aparece una serie de intervenciones y de equipos transversales que tienen que ver con el SICOM, que es la célula de comunicaciones, en el cual el país que está afectado puede decir, venga, yo necesito ayuda, pero necesito ayuda de este tipo, ¿sí? Entonces ahí es donde aparecen cuáles son los tipos de los ENT que pueden ir apareciendo. Entonces están en el nivel 1, que son equipos de respuesta básica, el nivel 2, donde ya tienen algo de implementación de hospitales mal llamados de campaña, pero con una capacidad limitada. Tenemos el nivel 3, que son equipos de respuesta ya inclusive con cuidado crítico, ¿sí? Y tenemos las células especializadas, que son aquellos equipos especiales de intervención, como lo son equipos de trauma, quemados, nefrología, psicología. Bueno, hay muchos equipos que se pueden intervenir, que se llaman células especializadas, que pueden estar articuladas o no con los 3 niveles previos. Digamos que eso es lo que se está haciendo a nivel regional y a todo el mundo. Hoy, si mal no me equivoco, y me corrigen si estoy mal, de pronto el doctor Contreras, pero lo que es en la región tenemos ENT certificados por OPS en Ecuador, en Chile, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Bolivia. Todavía no tenemos el primer ENT en Colombia. Sé que están trabajando en eso. ¿Aló? Dime. No, perdón, se está diciendo que está en proceso en Colombia. Está en proceso, exactamente. Está en procesos. ¿Y quién puede hacer o quién puede ser parte de los ENT? Eso. Cualquiera. Es decir, pueden ser agencias privadas, agencias públicas o agencias mixtas. Entonces, en Colombia sé que están en proceso de certificación Cruz Roja, la Patrulla Aérea Colombiana, que son tiene un ámbito, aunque privado, pero tiene acciones a nivel nacional, como Cruz Roja, la Patrulla Aérea Colombiana, que es algo privado.
pero también se pueden hacer equipos que pueden ser público-privados, ¿sí? Sé que en Cali se están implementando equipos para poder gestionarlo con la empresa privada y con la gobernación para poder implementar equipos INT nivel 1, pero digamos que eso está en maduración y ahorita están en proceso para poderlo hacer. Entonces, los equipos médicos de respuesta, ¿sí? A emergencias tienen su ámbito no solamente en respuesta a emergencias y desastres de gran magnitud, pueden ser de respuesta local, es decir, inclusive para lo que estamos cursando ahorita con la pandemia. Sí. pandemia, se han creado equipos de intervención especializados a nivel nacional. Dime. Bueno, perdón, es que te habías cortado, entonces te estaba hablando para mientras tú regresabas. Estaba diciendo que varios equipos EMT están trabajando de por ti. En Colombia, ¿te recuerdas que los equipos EMT son los que apoyaron para el avión que enviaron a traer a los connacionales para repatriarlos? Y hay otros lugares de países donde ya los EMT están coordinando. De acuerdo, así es. Yo quiero extrapolar este concepto de los EMT no solamente a un concepto transnacional o de respuesta local, sino quiero traspolarlos porque es que el concepto y la estructura que se genera en la construcción de estos equipos pueden ser para la respuesta local en ciudades para la atención prehospitalaria, ¿sí? Sí. Estamos acostumbrados a que los equipos o que la respuesta prehospitalaria sea conformada por la ambulancia o por el equipo terrestre del móvil con el conductor, el técnico en atención prehospitalaria, ¿sí? Auxiliares de enfermería o no, depende del país que se haga, ¿sí? O el médico, depende del tipo de respuesta que se tenga, si es anglosajón o es de tipo francés. Entonces, esta estructura de los EMT, ¿por qué no tener estructuras multidisciplinarias en la atención prehospitalaria? ¿Sí? En cada una de las localidades, ¿por qué no hacerlo? Creo que es una opción que puede madurar todo el escenario de atención prehospitalaria para poder adoptar y adaptar todas estas estrategias que se están haciendo para tener equipos multidisciplinarios como en Francia, que estamos haciendo ECMO, o sea, respuesta perdóname un segundito. Hacer respuesta de ECMO en atención prehospitalaria para pacientes que tengan paro cardiorrespiratorio, inclusive de trauma. E inclusive he visto reportes de caso de atención de pacientes que en Francia y en España de COVID que les pueden hacer ECMO a nivel prehospitalario. Obviamente con unas condiciones de seguridad. Acordémonos que siempre el lema en atención prehospitalaria es primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si hay un cuarto, para mí también. O sea, suficiente tenemos con un paciente para que seamos dos. Entonces, siempre tenemos que cuidarlos. Entonces, todas esas estrategias multidisciplinares de intervención a pacientes podemos hacerlas en atención prehospitalaria y no solamente pensar que puede ser una respuesta nacional en un tipo de desastres o emergencias de múltiples víctimas. Listo, vale, profe Andrés, un momentico. Profe, digamos que tenemos un tiempo muy limitado con el profe Ronnie. Queríamos de pronto, profe, si nos puede regalar, digamos, o abarcar qué países de Latinoamérica tenemos EMT. Vuelvo y repito. Bueno, espera, dime, profe Andrés. Continúa, Fabián, sin pena. No, es que sí. Te estamos dando la palabra porque sabemos que ahorita tu tiempo es limitado. Profe Ronnie. Ok, perfecto. Sí. Y bueno, solo para fortalecer un poquito lo que estaba diciendo Fabián, precisamente la estrategia EMT que SICOM, que se establece por Naciones Unidas y obviamente por la Organización Mundial de la Salud y la OPS aquí en la parte latinoamericana, que por sí, como Fabián mencionaba, tenemos un roster de los que somos certificados EMT, que somos coordinadores de EMT regionales, o sea, toda la parte de Latinoamérica. La idea es que todos tenemos que estar en algún momento con la posibilidad de poder ser activados, si es necesario aportar en algún lugar y si no está disponible para poder apoyar cuando hay cualquier tipo de situación. El EMT, la idea de los equipos médicos es que tengas tus EMT nacionales.
Estos nacionales es para, como muy bien explicaba Fabián, puedas responder en tu ámbito. Sí. ¿Verdad? Hay un evento en tu ámbito y poder establecer, hay 3 niveles de EMT como Fabián lo mencionaba, y cuando hay un desastre o una emergencia en otro lugar, no tiene que ser un desastre, ¿verdad? Porque cuando ya Sí. te piden ayuda externa es porque ya se Sí. sobrepasó la capacidad de atención, entonces es un La desastre. respuesta. Entonces, la idea es que no cualquier persona, como que Fabián ponía el ejemplo de Haití, no cualquier persona, yo les digo, agarre la mochila y salga corriendo para el lugar, aunque sea con una buena voluntad, sino que todo sea coordinado. Entonces viene Colombia, por ejemplo, y dice, bueno, miren, nosotros tenemos un EMT nivel 1 y un EMT nivel 2. Nos ponemos a la disposición del país A. Entonces el país A, que ya montó en su país todo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, apoyado por OSHA, y ahí entra la parte de Naciones Unidas con los ICOM, ¿verdad? Ya llega la persona especializada de EMT-SICOM, que es el que ayuda al COE a ver todos los daños y todas las necesidades en salud, para poder hacer la coordinación y ver dónde podemos necesitar grupos EMT y cómo los vamos a distribuir, para hacer ya la coordinación país-país, por Ministerio de Relaciones Exteriores, y poder pasar. Eso es cuando ya nos toca en la parte internacional. Sí. Entonces, puede ser que un EMT latino vaya a trabajar y ayudar a Francia, puede ser que un español venga a ayudar a Guatemala. O sea, la estrategia es mundial, aunque obviamente tenemos el roster propio, como Fabián lo mencionaba, dentro de la parte latinoamericana, pero es una estrategia mundial, que la idea es intentar que cuando hay un desastre, todo lo hiciéramos en una forma o con el objetivo de que esto fuera ordenado, ¿verdad? Que realmente supiéramos quiénes van, cómo van, que las gentes que van a los EMT, y ya también mencionaba la otra parte importante, Fabián, que son las células especializadas. Tener gente experta en manejo de cirugía plástica en quemaduras, bueno, se necesita sí o no, ok, aquí está el equipo, ¿no? Entonces, esa es una parte de... ya Fabián mencionaba los nombres de los países latinos que ya han tenido la certificación, lleva un proceso, ¿verdad? Realmente son hospitales de campaña, si los quieres ver de esa forma, ¿verdad? Tenemos el EMT 1, que es una atención ambulatoria de emergencia, que es un móvil fijo, ¿verdad? Este sobre todo es para el cuidado inicial de emergencia, teniendo triage, evaluación, primeros auxilios, estabilización. En promedio deberíamos estar atendiendo con estos. Pueden ser fijos o pueden ser móviles. Si lo tienes en un lugar fijo, debería tener por lo menos 100 personas por día. Y si lo tienes en un lugar móvil, 50 personas. O sea, lo vas a estar moviendo en lugares, 50% personas por día. Luego el EMT2, ya estamos hablando de algo que es más... ya más elevado en su nivel, donde ya vamos a tener cuidados intensivos, ¿verdad? Puedes tener un hospital de 40 camas, por ejemplo, y tener 4 de cuidados intensivos, donde por lo menos tienes que tener 2 quirófanos, ¿verdad? O sea, ya estás hablando que estos se van a volver hospitales de referencia, inclusive para los EMT1. Aquí, en el área quirúrgica, ¿verdad? Con un quirófano, con 20 camas para hospitalización como mínimo, y que en teoría tendría que estar haciendo al menos 7 operaciones diarias mayores o 15 operaciones, pequeñas cirugías, digamos, ¿verdad? Menores. Ese es nivel 2, ¿no? Estamos hablando de nivel 2. Sí, y el EMT1 tiene la característica que en teoría solo va a atender de día, horario diurno, mientras que el EMT2 ya va a atender diurno y nocturno. Y ya entonces tenemos el EMT3, que ya es el hospital, ya es un nivel de hospital de referencia general completamente, tanto para el EMT1 y el EMT2, que tiene capacidad para prestar servicios de este tipo, ¿verdad? En estos tenemos una estructura mucho más avanzada, servicios mejorados, anestesias pediátricas, servicios de recepción y referencia a pacientes, ¿verdad? Que tiene todo esto. Tiene que tener un área quirúrgica que por lo menos tiene que tener 2 quirófanos. Les decía que el EMT2 tiene que tener mínimo 20 camas. El EMT3 tiene que tener mínimo 40 camas. Con estas 40 camas tendríamos que tener, si el EMT2 tiene, vamos a tener con el EMT2, vamos a tener 7 mayores o 15 menores, ya con un EMT3 vamos a tener que tener por lo menos 15 operaciones mayores o 30 operaciones menores, igual día y noche, y las especializadas que ya Fabián nos explicaba muy bien. Países que han tenido la vanguardia, Costa Rica,
¿verdad? Ya lo mencionaba, Bolivia, Ecuador, porque Ecuador fue los que hay un par de muchachos ahí muy buenos con PS que trabajan en la parte de ecuatoriana con su CMT, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México, dentro de los que recuerdo en este momento que tienen los grupos CMT, y Colombia, que prácticamente está en el proceso de certificación también para todo lo que serían las células, para todos los grupos CMT. Ok, profe, muchas gracias, profe. ¿Algo más que me habéis contado? No, pues muy bien. Gracias por ese aporte. Gracias porque sabemos que su merced, pues como presidente de la Asociación Latinoamericana de Atención Prehospitalaria, pues maneja y tiene conocimiento de varios países, de cómo se está manejando los MT de ahí. Entonces, muchas gracias de verdad, mi profe. Muchas gracias. ¿Algo más por aportarnos o ya le podemos dar paso al profesor Andrés, Fabián Andrés Rossi? No, yo soy Andrés, yo sigo acá con ustedes unos 15 minutos más para apoyarlos y ya me tendría que Listo. retirar. Vale, Andrés, escuchamos a Andrés, aprendamos de Andrés. listo. De Fabián, yo le digo Fabián. Fabián, todo el mundo me conoce Fabián. como Fabián. Fabián, listo. Fabián, exacto, así es. Profe, Fabián, Continúa, Fabián. una preguntita, digamos que cuando hablamos de los estándares de los MT, hacemos relación a... Bueno, unas bases filosóficas y estructurales para poder implementar los CMT. Sí, Entonces, digamos que hay unos estándares éticos, ¿sí? sí, En el cual se tiene que asegurar la continuidad de la atención. ¿A qué vamos con esto? Vemos que ejemplos en episodios anteriores o en eventos anteriores venían los equipos extranjeros a hacer intervención en los pacientes y, por ejemplo, hacían amputación de alguna extremidad, pues porque lo necesitaba, pero no se aseguraba la terapia posterior a eso. Hacían cirugías de emergencia de control de daños, pero no se aseguraba la atención o cómo iban a hacer implementar la terapia o la recuperación del paciente. Entonces, digamos que de eso pues, se aprendió mucho y dentro de los estándares y dentro de las bases tanto éticas, filosóficas y asistenciales para la implementación de los CMT es la continuidad de la atención. Los CMT están enfocados en atención del paciente, la atención centrada del paciente. Entonces, asegurar su continuidad de la atención, respetar toda la parte cultural y religiosa y de los idiomas, ¿sí? Entonces, si un EMT quiere hacer algún aporte o ir a apoyar porque el país lo solicitó pongamos un ejemplo, no sé, en Haití otra vez, pues tienen que asegurar que ese equipo tenga la forma del intérprete de francés para poder comunicarse adecuadamente con el país anfitrión. Digamos que son unas bases éticas, asistenciales y estructurales para poder que el INTI vaya, uno, a certificarse y dos, a apoyar el país que lo solicita. Los principios rectores, ¿verdad, Fabián? No te escuché, dime. Principios rectores. Sí. Los principios rectores. De acuerdo. Sí, así es. Perdón, continúa, Fabián. Sí, de acuerdo, es eso, digamos que hay unos principios previos para poder implementar uno dentro de la certificación de los equipos IMT por la Organización Panamericana, asegurar, depende del tipo de IMT, como lo explicaba Ronnie ahorita, pero tienes que asegurarse esos principios rectores porque, como lo dijo anteriormente, es una atención centrada al paciente y debemos garantizar su cultura, su religión, su idioma y la continuidad de la atención. Muy bien. Me perdona si se entrecorta un poco, sino que estoy acá. Sí. Entonces, qué pena con ustedes. Listo. Tranquilo, por favor. Hay unos estándares, ¿no? Hay unos estándares fundamentales que van desde la letra A hasta la letra M, ¿no? Aló. Profe, Fabián, hay unos estándares fundamentales, ¿verdad?
Sí, sí, no, a ver, si Fabián no escucha, sí, tenemos 9 estándares fundamentales, Sí. ¿verdad? Tenemos la parte que tiene que registrarse, la parte de las matrículas vigentes y cómo está, mantener informados a intervalos regulares durante la respuesta, mantener el registro de credenciales, ¿verdad? Que es una parte bien importante. Claro. Ese es un punto bien medular. Mientras Fabián regresa, les explico. Es un punto medular porque una de las partes importantes de los EMT es que todas las personas que, como ya muy bien lo explicó Fabián, no solo es médico, ¿verdad? Pues se llama EMT, Medical Medical Team, son equipos de respuesta que van para médicos, enfermeras, auxiliares, sea de diferentes ámbitos. Sí. Creo que se nos perdió Fabián. Entonces, esto hace que la parte importante es que en tus equipos EMT tienen que estar toda la gente realizada que sus certificaciones, o sea, toda la parte que sería, perdón, toda la parte que sería las credenciales que tienen que tener para verificar que realmente esas personas llenan la calidad profesional que están diciendo que tienen para poder. Yo creo que ya Fabián está de nuevo con nosotros. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, ya. Ahora sí, Fabián. Ya, qué pena con ustedes. Tranquilo. Entonces creo que no hay como buena señal acá por donde estoy pasando. Bueno, Eh, estábamos hablando acerca de los estándares fundamentales ok. de que debe tener todo empty. Entonces el profe Ronnie nos estaba compartiendo, ya vamos como en el F, el G. ¿Cuál sigue, profe? Profe Ronnie. Ok, nos volvemos a ir. Sí. ¿Verdad? Entonces, la parte importante que tiene que mantener se da de que tiene que mantenerse la información es más que todo el estándar específico que tienen que tener fundamentales para no solo la creación, sino que para el funcionamiento que tenemos que tener como EMT cuando estamos en las áreas en un momento determinado, ¿verdad? Asegurar sus productos farmacéuticos, una parte fundamental siempre va a ser en cualquier momento de desastre, es que los equipos que llegan de apoyo tienen que ser autosuficientes. Autosuficiente. ¿Por cuánto ¿verdad? tiempo? ¿Por cuánto tiempo, profe? Como mínimo se pide una semana. Mínimo, ¿Verdad? mínimo. Sí, Como señor. mínimo una semana de autosuficiencia. Algunos hablan 72 horas, pero realmente lo ideal es una semana de autosuficiencia. O de ser posible que se mantenga permanentemente autosuficientes. Hay ciertas situaciones que por el hecho de trasladarte de un país a otro se te dificultan poderlas movilizar. Entonces, previo a, tienes que coordinar con el país anfitrión de cuáles son tus necesidades, para ver que el país anfitrión realmente pueda llenar esas necesidades y que a la larga tienen que ser lo mínimo posible, ¿verdad? Para poder mantener el proceso de la autosuficiencia, ¿verdad? Y todos sabemos como un buen precepto en desastres es que no tenemos que ser carga del lugar a donde vamos, sino que tenemos que ayudar al lugar a donde vamos. Entonces, esa es una parte bien, pues, bien importante. Entonces, perdón, entre esos preceptos fundamentales está el aseguramiento de los equipos, ¿verdad? Asegurar que los equipos con los que vas a trabajar, cuentas con ellos y los tienes en un momento determinado. Vuelvo a repetir, si hay cosas muy especiales, muy específicas, que se te complica poderlas movilizar, pues tendrías que coordinar con el país anfitrión, ¿verdad? Hablaba bien de la parte importante que tenemos que llenar, la parte cultural, la parte cultural, sobre todo religiosa, la parte, por ejemplo, ponía el ejemplo de Haití, Fabián. Bueno, nos activan y nos dicen, miren, hay un evento en Haití, ¿quiénes hablan francés? Ok, tales hablan francés o hablamos francés. Excelente. ¿Y ustedes quiénes están disponibles? Entonces ya ahí se ven qué personas expertas de EMCCOM pueden ser despachadas a ese lugar, ¿verdad? Entonces, ya habíamos hablado de la parte de los suficientes, habíamos hablado de la parte de la coordinación, sí. Respecto a la cultura y el manejo local, ¿verdad? Tienes que comportarte a la cultura del lugar, ¿verdad? Respetando ciertas normativas que son importantes para no como que ofender a las personas, porque te toca ese trato directo que tienes con las personas. Entonces, esa es una parte importante dentro de los estándares, ¿verdad? Asegurarse que realmente todos los miembros y en fin, lo que decía, ¿verdad? Tienen las credenciales y que realmente ellos tienen las capacidades, las competencias y cómo lo justifican de que realmente son profesionales en el área.
Si alguien me dice que soy tecnólogo de la Universidad del Valle, bueno, lo tengo que tener, mira, aquí está el título de mi querido amigo Luis Tique, que es tecnólogo de la Universidad del Valle, ¿verdad? ¿verdad? O tiene tal experiencia, o tiene tanto tiempo, o de pronto es un paramédico general, pero tiene experiencia en haber atendido tantos desastres desde el punto de vista de erupciones volcánicas y lo estamos poniendo a la disposición, ¿verdad? Entonces, esos son dentro de las partes, se le llaman precisamente estándares fundamentales porque son los estándares mínimos que se tienen que llenar para poder trabajar como grupo CMT. Ok, profe, ¿cuánto tiempo tarda una certificación de un grupo MT en cada país? Eso es bien relativo, porque eso va a depender de la rapidez con la que el grupo lleva el proceso y con la rapidez de que los pasos que le va pidiendo OPS los vaya llenando para poder hacer la certificación en un momento determinado. Es bien relativo. Hay países que ni siquiera lo han empezado, hay países que tienen 2, 3 personas especializadas en EMT y ni siquiera están juntas, ¿verdad? Sino que cada quien por su lado. En teoría, pues en la mayoría de los países el ente rector es el Ministerio de Salud y en teoría de ahí debería de salir. Pero Fabián mencionaba algo muy importante. No forzosamente tiene que ser la parte pública. Puede venir una ONG como la Cruz Roja y Sí. yo tengo un hospital móvil, pero no tengo recurso humano. Bueno, entonces llega la parte pública, la parte privada y lo demás, y se empieza a montar el EMT, ¿verdad? O sea, el EMT no tiene que ser, o sea, lo ideal sería que fuera una institución como tal, pero no obligatoriamente tiene que ser, puede ser conformada por diferentes equipos. ¿Ya estás con nosotros, va bien? Ya. Profe Fabián. Pero yo sí quiero hacer un aporte. Señor. ¿Me escuchan? Claro, sí, señor, sígalo. No tan Ya, fuerte. listo, ya, qué pena con ustedes, ya, disculpen, me tocó parar y ya, Hay un reiniciar tema, el teléfono. Qué pena con ustedes. hay un Listo. tema, hay un tema de recursos, de estándares de técnicos, estándares técnicos para cada uno de los niveles que tienen los CMT, ¿sí? Entonces, básicamente la parte prehospitalaria está como en la atención inicial, ¿sí? Ahí están incluidos personal prehospitalario, los médicos, las enfermeras, y como lo decían, puede ser móvil o pues estático, ¿sí? Frente a los recursos técnicos o estándares técnicos, deben cumplirse en esos recursos técnicos para poder hacer ese equipo. Perdón, lo último, yo no te escuché, Luis. La última pregunta. Frente a los recursos técnicos, por ejemplo, la atención inicial, el equipo básico. Ok. Sí, por ejemplo, O sea, que nivel se 1. requiere en el nivel 1, Sí. básicamente. Ellos hacen resucitación, estabilización de paciente, cuidado de heridas, estabilización de fracturas. En ese equipo inicial, se deben cumplir los recursos técnicos para poder certificarse. Ok. Recordad que una parte importante es que aquí no podemos perdernos en el proceso de la cadena de la vida, solo que aquí estamos empezando desde la parte propiamente prehospitalaria, ¿verdad? Porque a la larga, aunque es un hospital, pues no hablaríamos de prehospitalarios, sino que equipos especiales en el área del evento, ¿verdad? Que ellos tendrían que tener esa capacidad. Bueno, dentro de los estándares fundamentales que estábamos hablando, está la parte importante que todos los grupos EMT que están accionando, que están trabajando, tienen que ser parte del sistema de referencia y respuesta que tiene dentro de la parte propiamente de salud de la respuesta que está dando el país. O sea, ellos pasan a ser parte de ese proceso. Es más, ellos tienen que estar informando periódicamente a las autoridades locales, llevando todos los... toda la parte de las fichas clínicas, todo lo que sería la información de los pacientes y estar pasando informes permanentes al área. No sé si estás ahí, Fabián, y quieres continuar para no interrumpirte. Se volvió ahí. Entonces te decía, en los estándares fundamentales, ¿verdad? Esa es una de las partes importantes, donde uno, eres parte del sistema de referencia y respuesta, ¿verdad? Eres que entras a hacer como un servicio de salud más del lugar. Solo que son, obviamente, estás externos o de otro país, pero entras a ser parte
del sistema o del sector salud que en ese momento está atendiendo el desastre en un momento determinado. Sí. La que estábamos hablando, precisamente, que para poder certificar cada nivel de EMT, tiene que llenar esas características previas que habíamos platicado para que ese grupo pueda ser certificado como EMT. Uno, por ejemplo, si tú quieres que sea EMT2, tienes que ya subirle las demás características de los estándares que tiene que tener un EMT2. Entonces, tú como país escoges o como organización escoges qué tipo de EMT quieres certificar. Si es un tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿verdad? Y recordemos que aquí que prácticamente ellos se vuelven hospitales de referencia, tanto de los mismos EMT como de la atención prehospitalaria o de otros hospitales del sistema de salud del país donde se está atendiendo en ese momento. Deben ser Ok, bro. autosuficientes los equipos. Claro. Sí, era lo que el profe Ronnie nos decía ahorita. O sea, todo equipo, perdón, todo equipo tiene que ser autosuficiente por mínimo 7 días. Sí, como mínimo 7 días. Como te digo, aquí son las 72 horas, pero la idea es que los equipos sean autosuficientes todo el tiempo que se encuentren. Claro, total. Eso sería lo ideal, Claro. ¿verdad? Pero si por situaciones de logística no puedes hacer ese proceso, ¿verdad? Tienes primero que hacérselo saber al país anfitrión y estás hablando de una semana, reitero, aquí hablan 72 horas, pero lo ideal sería que los grupos, y no solo CMT, cualquiera que llegue a otro país, lo ideal sería que fuera autosuficiente durante todo el tiempo que se permanece atendiendo el desastre en otro lugar. No sé si nuestro amigo Fabián ya está por ahí, profe. Doctor Fabián. Sí, ya, acá estoy. Problemas técnicos, Listo, discúlpenme. Te dejo la batuta. Doctor, entonces, Ok. cuéntanos a nivel Colombia cómo se está manejando, ya que, digamos, es como un tema relativamente nuevo. Relativamente nuevo, no es tan nuevo. Digamos que ya el Ministerio de Salud, ¿sí? Tiene todos los documentos establecidos para que dentro de los protocolos de que algún equipo o alguna entidad quiera postularse para ser EMT, debe cumplir con los requisitos, ¿sí? Eso ya está dentro del ministerio. Entonces, ya sabemos que hay varias entidades que ya están participando y están esperando la certificación por parte de OPS. Lo que pasa es que es un tema que aunque es muy altruista, es de poder ayudar a las personas que lo pueden requerir, es un tema que también genera unos costos, ¿no? No solamente los costos de certificación, sino los costos de mantenimiento. No, Fabián. Sí. Se fue, se ¿Aló, volvió me a ir. escuchan? Sí, ahí ya. Acá estoy. Listo. Síguelo, ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Qué pena. Hasta unos costos. Ahí, exacto. Listo, los costos, ya. No mentira. Ajá. Lo de los costos es porque genera unos costos de certificación. Estos equipos tienen que estar, es decir, yo me certifico como un EMT nivel 1. Eso no quiere decir que yo como equipo EMT 1 siempre voy a tener la certificación. Necesita recertificación, necesita mantenimiento, necesita un entrenamiento constante. Y cada tiempo. Y además, si voy a participar como ayuda humanitaria, bueno, no es ayuda humanitaria, es como equipo de respuesta, ¿sí? Tengo que mantener y autosostenerme en el campo. Entonces eso genera unos costos que eso hace que se limite un poco como la postulación de entidades para ser EMT. Es un poco que toca ir trabajando. Se necesita ayuda también del gobierno, se necesita ayuda del sector privado para poder mantener estos equipos. Ok. Profe, ¿cada cuánto toca recertificar los EMT? Uy, fue puchi, que eso depende, pero el doctor Ronnie me puede ayudar, pero aquí en Colombia, sí. Con los... No, doctor, se fue. Listo, doctor Ronnie, ¿cada cuánto se tiene que recertificar un EMT?
que en este momento no hay un periodo específico de rectificación que está, yo creo que eso fue bien. Ok. Espérame. ¿Específico? Perdón. Sí. Sigue, Fabián, continúa. Perfectamente. No. No. Se postuló que Traducción. Bueno, doctor, digamos que no hay un tiempo específico así. No hay un tiempo, se nos volvió a ir. Fabián, pobre, está teniendo problemas ahí con su señal. Hay un registro general, ¿verdad? Que tendría que estar teniendo a nivel de país y que Sí. lógicamente OPS lo conlleva. Y ahorita que está más que todo en el periodo de certificación de los nuevos equipos EMT. Porque realmente ¿Aló, me escuchan? es una estrategia que tiene ya más, bueno, de que se empiece a implementar hasta 5 años, pero de que se empieza a realizar la tenemos ya más o menos 8 años. Pero que los procesos han ido lentos en los diferentes países. Entonces, en este momento, más bien la prioridad es la certificación de los equipos EMT. Y ya luego el proceso propiamente de los certificados. Porque si te das cuenta, hay muchos países, hablando del área latinoamericana, que no contamos con los EMT. Profe, esa era la pregunta. Es más, ni se conoce lo que son los grupos EMT. Esa era la siguiente pregunta. Guatemala, ¿cómo está con el equipo EMT? Mal, ¿verdad? Mal. No hay. Nosotros empezamos aquí capacitación EMT en el año 2015, a finales de 2015, que se hace la primera reunión aquí en una ciudad nuestra que se llama Antigua Guatemala, que es una ciudad colonial, guardando las diferencias, como que mira es Cartagena, un poquito ahí más o menos. Y las dos primeras personas que se van a capacitar en EMT-SICOM, que es en la Escuela de Bomberos de Costa Rica, donde se hace la capacitación regional de la parte de Centroamérica, 2 personas únicamente, que no se mantienen en contacto y haciendo el proceso dentro de TAC. Luego ya se ha estado acercamiento con el Ministerio de Salud, donde ya están llevando ellos el proceso propiamente de lo que es el EMT, pero no se ha avanzado realmente nada prácticamente para lo que sería primero la formación, porque Fabián mencionaba algo bien importante, primero la implementación, formularlo e implementar los equipos EMT, porque como decías, tienen costo, hablábamos de la parte de mantenerlos, primero es mantenerlos, ¿verdad? Los EMT los tienes que mantener activos, no puedes guardarlo y voy a desenvolver la guitarra cuando aquí en un año me inviten a tocar una canción. O cuando hay alguna emergencia. Activos, capacitándote y todo lo demás, y eso obviamente son recursos. Y aparte, por eso es que la iniciativa en teoría tendría que ser una iniciativa llevada por los gobiernos, ¿verdad? En el caso nuestro tenía que ser un Ministerio de Salud el que tomara la batuta para esta parte importante, donde la estrategia realmente pueda implementarse tanto para los problemas locales dentro de Guatemala. Aquí tenemos problemas en esa parte, yo les comentaba a ustedes que tenemos 3 cuerpos de bomberos, más otros más Cruz Roja, y se coordinan en un centro de operaciones, pero no es lo mismo cuando ya tienen montados los equipos y bueno, se activa el EMT, se activa de tal situación que eso facilita, que eso es como una forma de poner orden al caos, si lo quieres ver de esa forma, ¿verdad? Entonces, realmente está un poquito en ese proceso ahorita todavía en Guatemala, no se ha avanzado a mayor cosa en el tema definitivamente. Y por eso es que actualmente OPS lo que trata es de darle prioridad a que los países tomen la estrategia, implementen la estrategia, realicen y formen su CMT y lo certifiquen. Ya de eso pues ya tendrá que empezarte a ver todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Ok. Listo, mi doctor. Doctor Ronnie, muchas gracias. Continuamos con el doctor. Con Fabián, por favor. Doctor Fabián. Doctor Fabián, estás al aire. Discúlpeme, pero ya estoy aquí en casa. Entonces, bueno, ya estoy más estable. Hay algo muy interesante que se habla en la implementación de estrategias en emergencias y desastres, Sí. que son las 3 stock y ¿Las 3 qué, structure, perdón? ¿sí? ¿Las 3 qué? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí. Staff,
No. ¿Las 3S o qué? Entonces, sí, todo ese ámbito. No solamente talento humano, No, profe, no te entendemos nada, no te entendemos nada, profe. Bueno, Doctor Fabián. en lo que Fabián se conecta de nuevo, Sí. cuando estás conectado, Fabián habla sin pena y yo me caigo. no, Sí. ¿Estás ahí, Fabián? No, se No. fue Fabián de nuevo. Sí. Bueno, entonces, que es un proceso. Ahora yo veía ahí un sentido donde alguien comentaba de la parte de legal y la no sé qué. Mira, cualquier servicio de salud prehospitalario, hospitalario, móvil o fijo, porque hay prehospitalario móvil y prehospitalario fijo. Cuando hablamos de prehospitalario pensamos solo en las ambulancias, ¿verdad? Pero hay servicios fijos que son prehospitalarios, porque por definición todo lo que llegue antes de un hospital, aunque aquí estamos hablando que estos son hospitales, porque los EMT son hospitales. Tal vez el DMT-1 los podrías tomar como una clínica de consulta externa por los estándares que llena, ¿verdad? Pero ya el EMT-2 y el EMT-3 estamos hablando de hospitales como tales, porque son hospitales de campaña, que tienen que llenar todas las bases gerenciales administrativas, ¿verdad? Eso no hay mucho donde perderse. Si uno de los problemas serios, platicábamos ayer en los países latinos nuestros, es que la mentalidad es netamente operativa y creemos que todo es lo que se hace en el campo. El problema es que si tú quieres que lo del campo funcione, tiene que funcionar lo técnico, lo administrativo y lo gerencial, ¿verdad? Y la parte gerencial es la que se ocupa de todos esos procesos, precisamente. El gerente estaba ahí con alguien de una institución aquí pública que anda ahí viendo toda la parte de COVID y me dices que mandé a mis médicos al campo y yo voy a ir con ellos a tomar temperaturas. Y le digo, ¿y a qué va? O sea, yo estoy de acuerdo, muchas veces la gente se siente muy apoyada porque tú, el jefe, estás ahí con ellos y mucha gente es feliz, ¿verdad? Ah, ese sí sabe porque está aquí con nosotros llenándose de lodo. El problema es que mientras tú te llenas de lodo, ¿quién está planificando y quién está ejecutando y quién está viendo que los que están llenándose de lodo tengan los recursos y necesidades que tienen que tener? ¿Quién está planeando? Cuando no logremos exacto, cuando no demos ese paso y creamos que el jefe es bueno porque está con nosotros llenándose de lodo, que por supuesto que a uno le gusta y bueno, se puede que hacerlo porque si no se pierde el colmillo, pero tenemos que entender de que también el jefe no puede siempre, o el coordinador, para no hablar de jefe, no puede siempre estar de esa forma. Ya regresó nuestro amigo, ahora sí regresó. Ahora sí, doctor Fabián, ahora sí, ya ahora sí estamos. Dejamos la palabra, Fabián. Doctor Fabián, probando. ¿Probemos sonido? Sí, ya acá estoy. Listo, muy bien. Bueno, entonces nos estabas contando las tres. Las 3S. Entonces, para poder implementar y poder mantener los EMT, entonces cuenta uno. Está con el talento humano. Es el reentrenamiento, poderlo certificar, que ha hablado detrás del armario. No, también, profe, se nos va. Se nos fue. Digamos, del 100% que has hablado, solamente hemos escuchado 10. Implementarlo y sacando realmente se necesite. Está haciendo la transmisión desde el celular. ¿Ahí me escuchan? Oye. Profe, ¿estás desde el celular? Aquí es desde mi computador. Sí. No, desde mi computador. Un segundo. Pues con un cable es más rápido. Ubícate ahí para que la señal de internet llegue. Entonces. Eso te iba a sugerir que quitaras el video para que te diera más facilidad. Sí. Entonces acá estoy, ya. Perfecto, listo. Aquí ubicándome mejor. Entonces la idea, qué pena con ustedes de verdad. No, tranquilo. La idea de los EMT es poder no solamente certificarlos, sino poderlos mantener, y para poder tener eso tenemos que tener una visión global, ¿sabe? Las 3 S, vuelve y juega, a ver si esta vez es la vencida. Entonces, la primera S, el staff. ¿Sí? La primera S, el staff, es poder entrenar el equipo, ¿sí? Poder mirar con qué equipo cuento, depende del EMT que quiero certificar,
o una célula especializada, pero no solamente certificarla y tenerla ahí. ¿Qué pasa si alguno de ellos se me incapacita? ¿Qué pasa si alguno de ellos va a trabajar a otro lado? Para poder mantener la certificación, tengo que tener claro cuál es el personal que tengo que mantenerlo listo para la capacidad de respuesta. Entonces debo tener unos titulares, debo tener unos suplentes, debo mantenerlos capacitándola adecuadamente. El segundo, tengo que mantener los insumos. El INT es claro, es un equipo multidisciplinario y es muy importante el talento humano, pero debo tener herramientas para poder trabajar. Exacto. No sé, camillas, ambulancias, se va a hacer un ente local, ¿sí? ¿Cómo poderlo movilizar? Todos los insumos médicos y administrativos, porque debo tener capacidad de poder hacer historias clínicas basadas en los lineamientos a donde voy a ir a llevarlos, ¿sí? Entonces no es solamente tener el equipo y me voy, no, es algo que es mucho más grande que eso. Claro, y lo tercero es la estructura. En el caso de los INT nivel 2 o nivel 3, que ya necesitan una estructura mucho más grande, mucho más robusta, poder tener que los equipos estén en buen estado, hacer mantenimientos desde el punto de vista de ingeniería biomédica, y eso genera costos. Entonces, digamos que ese es uno de los retos que tenemos en Latinoamérica, de poder incentivar a la entidad privada, de poder ayudar y tener no sé, de pronto donaciones por medio de fundaciones, de poder mantener esos equipos de respuesta. Exacto, excelente, que lo platicábamos anteriormente, ¿verdad? Si no está la parte gerencial, no podemos hacer todo el proceso. Obviamente, para que sea funcional, en ese caso que vas a hacer un traslado secundario y estás viendo tus recursos, primero tengo el talento humano capacitado, que es una parte fundamental. Segundo, tengo los equipos para poderlo realizar. Y tercero, pues, cómo está el paciente. En este caso, tengo las capacidades para poder hacerlo, ¿verdad? Que son las 3S que estaba mencionando Fabián en un momento determinado. Y aquí les platicaba en el momento que Fabián se nos fue un momento. Les decía a Fabián que no es como que compré la guitarra y la dejé empolvada para ver si en un año me invitan a tocar una canción, ¿verdad? Sino que les tenemos que dar el mantenimiento permanente, tanto en la capacitación de recursos humanos como el seguimiento de los recursos que necesitamos, equipos, mantenimiento y todo lo demás, como que si que mañana nos tocaría ir a una atención, ¿verdad? Que es una parte fundamental. Vale, muy bien. Yo tengo una pregunta así para el doctor Fabián. Doctor Fabián, ¿las células de atención especializada pueden ir en cualquier EMTI o tienen que ir en el 2 o en el 3? No, son precisamente porque son células especializadas, depende de lo que yo quiera llegar a hacer una atención. Por ejemplo, si yo tengo un evento tipo de material peligroso, ¿cierto? El equipo de intervención, bueno, bomberos, etcétera, pero una célula especializada de intervención en material peligroso no depende que sea un INT nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Okay. Tiene que estar certificado dentro de la iniciativa INT, pero no depende de que vaya de un INT nivel 1 o 2 o 3. Si pueden ver de esta forma, son 4 clasificaciones. Sí. IMT1, IMT2, IMT3 y células especializadas. O sea, la célula especializada es algo aislado, es algo propio, es un nivel. O sea, que ellos trabajan por su cuenta. Lo que sí podría pasar en algún momento es que si hay un IMT1, 2, sobre todo un 2 o un 3 trabajando, puede ser que esta célula especializada vaya y coordine con ellos y trabaje con ellos. Pero siguen siendo ellos su célula especializada, que dependen coordinados, pero dependiendo de ellos mismos. Es como el 4º nivel, si lo quieres ver de eso, solo no que por su capacidad, sino que es un tipo como extraordinario, donde metemos a la gente que no es de un abordaje general, sino que de un abordaje especializado, como muy bien Fabián explicado. Ok. Profe Lucho, ¿alguna pregunta? Por ejemplo, si tuviéramos una emergencia ahorita en Venezuela, el equipo MT de Colombia puede desplazarse hacia ese país sin problema. Si el país lo solicita, sí. Si no lo solicita, no. Ok. Eso es lo que está haciendo la diferencia con la iniciativa INT, que sea una respuesta organizada. Si el país dice, yo necesito un INT, y no todo INT, yo puedo hacer un INT nivel 3 y quiero ir a ayudar a Venezuela, y Venezuela dice, no, yo no necesito un INT nivel 3, necesito
tantos EMT nivel 1. Entonces ya no podría tener la capacidad de ir a ayudar. Entonces, eso es lo que de pronto está haciendo el gran cambio, y es tener una respuesta organizada por parte del país afectado, Sí. de primero, hacer un EDAN, un análisis de una evaluación de necesidades y decir, necesito esta respuesta. Y ahí entonces, y el SICOM tiene su base de datos y decir, bueno, no sé, Colombia, Perú y Chile tienen EMT nivel 1 que Venezuela los está necesitando. Usted, Venezuela, perdón, Colombia, Chile y Perú tienen capacidad de respuesta, pueden venir a ayudar. Entonces ahí es donde la idea es poder tener algo muy concentrado y organizado. O para fortalecer esta parte, puede ser que haya ingresado ya de Chile, Perú, Colombia, y han dicho, miren, tenemos 3 EMT y ya llegó a las células SICOM la información, pero Venezuela no lo ha solicitado. Cuando viene Venezuela y lo solicita, ok, ya tenemos establecido cuáles hay y ya coordinamos con ellos para poderlos habilitar, ¿verdad? Para poderlos hacer que ellos puedan funcionar. Y ese es el objetivo, como platicábamos al principio, fundamental de los EMT, ponerle un orden al caos. Que no, como te decía, no cualquiera llegue con su mochila corriendo, ya vine yo aquí a ayudar, sino que sea todo organizada la atención médica en desastre. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, los militares pueden tener un equipo de estos, los militares, los policías, la fuerza aérea. Sí y no. ¿A qué voy? Dentro de la iniciativa EMT, cualquiera puede crear un EMT del nivel que usted considere. La respuesta militar tiene unos equipos de intervención diferentes que son en el ámbito de operaciones militares, así sean respuesta en salud, pero que una fuerza armada pueda llegar a ser un EMT, claro, lo puede hacer si lo solicita y es certificado por OPS, ¿sí? Pero quiero hacer esa salvedad en que sí lo puede hacer, pero la respuesta militar tiene unos niveles estratégicos militares de respuesta que a veces no se adhieren a los estándares de la OPS. No quería decirlo de esta manera, pero es así. Ok. Profe Ronnie, pues es su tiempo, su merced. Sí, excelente, creo que sí estamos en el tiempo. Yo agradezco mucho la invitación, espero haberles ayudado, aportado. Fabián, qué gustazo verte, aunque sea por medio de la videocámara. Tenía rato de no saludarte, un verdadero placer saludarte. Que estés bien, estamos en comunicación, igual a ti, Lucho, y gracias, mi querido Miller. Que estén excelentes y cualquier cosa, por favor, siempre cuenten conmigo. Verdito. Profe Ronnie, de verdad, para nosotros fue un placer volverlo a tener acá en este espacio. Mil gracias por todos sus aportes y pues nada, igual acá las puertas abiertas como siempre. Muchas gracias, Dios lo continúe bendiciendo, mi profe. Excelente, mis estimados amigos. Dios me los bendiga. Estamos en comunicación. Gracias, bendiciones. Bueno, ahora sí quedamos con el profesor Fabián. Bueno, doctor Fabián, cuéntenos ahora sí, digamos, los EMT colombianos, ¿qué estructura tenemos? ¿Y cuántos hay? ¿Y cómo están formados? ¿Y quiénes componen? No hay. Ya, ¿No hay? ¿No tenemos? No hay. Están en procesos de formación, pero certificado EMT Colombia no lo hay todavía. No hay. Ok. Bueno, y digamos que así, pues como nosotros, como la parte de la asociación, hay muchas personas que quisieran hacer parte de los EMT. ¿Qué se debe hacer, mi doctor? Compromiso. Es decir, hay unas entidades que tienen capacidad de respuesta, ¿sí? Defensa Civil, Cruz Roja, entidades privadas, bueno. Pero cualquiera, si se agremian y unen fortalezas, puede ser un EMT. Lo que tenemos que hacer es, venga, ¿por qué los tecnólogos en atención prehospitalaria no nos unimos con un grupo de médicos y nos unimos con un grupo de enfermería y podemos hacer un grupo multidisciplinario, ¿sí? Una fuerza de tarea, como lo llaman en el USAR. Sí, en el USAR, una fuerza de tarea, y podemos implementar y postularnos para un EMT. Se puede hacer, ¿sí? Okay. Pero es que esto es un proyecto a largo plazo.
¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es unir el equipo, que el equipo esté conformado, hacemos un checklist de las cosas que solicita OPS para poder participar con INT y se hace la solicitud al país en el cual vamos a hacer parte. Ah, ok, ok. Listo. Profe Lucho, ¿alguna pregunta, por favor, para el doctor Fabián? No, pues un aporte básicamente, y es Estás lejos, estás muy lejos. retomando las palabras del doctor Rosas. Pues es un proyecto a largo plazo, ¿sí? Por eso hay que tener una parte económica, una parte administrativa. No cualquiera se mete a conformar ese tipo de grupos, ¿sí? Por eso hay que pensar a largo plazo. No estamos hablando de un año, ni dos, ni tres. Estamos hablando de 10 o 20 años. Por eso hay que pensar bien, Ok, básicamente. ok. Ok. Doctor, entonces, bueno, digamos que una pregunta así como que tenemos en el tintero. Su merced, ¿por qué sabe tanto de los empty? Porque me gusta. No, no, claro, no, Porque soy un lógico. Primero eso. apasionado. No, pues digamos que por mi carrera, bueno, Sí, yo soy médico, soy sí, especialista en medicina de emergencias, sí. eh, hice un fellowship en Washington, en OPS, donde conocí toda la parte del EOC, del Emergency Operation Center, ¿sí? Eh, Ahí empecé a vincularme con toda la parte de los EMT. Aquí ya en Colombia, junto al doctor Gabriel Paredes, implementamos el proyecto de los EMT para Colombia con Luis de la Fuente, que es el advisor para OPS en toda la región. Y ahí empezamos a meternos en toda la parte de los EMT. Ah, bueno, bueno, muy bien, muy bien. Pero igual digamos que está la estructura, pero falta ejecutarla. Falta, yo creo que se puede ejecutar, pero falta dinero. Es que es cuestión Sí. de, es costoso. Es costoso y no es, yo doy tanto dinero para que lo implementen, sino es mantenerlo. Entonces, Den- por eso necesito un compromiso muy, muy fuerte. Claro, Dentro de claro. la estructura del punto focal hay una parte que es nacional y hay una parte que es operacional. ¿Quién sería el operacional en Colombia? No, no te entendí la pregunta, dime. Revisando la estructura de los MT, Ujú. hay una parte que dice punto focal. Son dos miembros por el país, uno que es Sí, nacional y otro que es un apoyo operacional. sí. ¿Tienen identificado eso en este momento? Veamos que ese punto focal, bueno, es una buena pregunta porque yo puedo crear un EMT con un equipo de, no sé, de Venezuela, por ejemplo, ¿sí? Pero tengo que inscribirme o en Colombia o en Venezuela, ¿sí? Ah, ok. Entonces, no es que yo pueda responder a los dos países. Entonces, tengo que tener claro cuál va a ser mi respuesta operacional, cuál va a ser Sí. mi líder, la persona que va a figurar como líder en la respuesta operacional e inscribirme en el punto focal del país, ¿sí? No. Entonces, para que sea una respuesta organizada, porque eso entra en una base de datos y cuando pasa algún evento, van a la base de datos y dicen, ah, claro, Colombia tiene tantos CMT certificados, vamos a mirar si tienen capacidad de respuesta en este momento. Muy bien, gracias. Gracias, Hay una señor. pregunta que me llama la atención en este momento, que dicen que en el 2003 se intentó crear unos CMT de la Secretaría de Salud. Son diferentes. Es decir, hoy en día los conocemos como EMT, ¿sí? Sí, Ese concepto, estamos hablando de hace unos 4 o 5 años quizás, ¿sí? sí. O sea, es un concepto relativamente nuevo, ¿sí? En ese momento se querían implementar equipos multidisciplinarios de respuesta en atención prehospitalaria, no propiamente unos CNT, pero a eso lo que voy de los que les decía anteriormente, que podemos adoptar todas esas estrategias, todos estos lineamientos, ¿sí? Para poderlos traer a una respuesta de atención prehospitalaria local, ¿sí? ¿Por qué no imaginarnos ambulancias con equipos multidisciplinarios? ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, porque saldría muy costoso, pero se puede, claro que se puede.
Claro. Sí, listo, amigo. Hay otra preguntita por ahí. Dice don Enrique Sánchez Claros, ¿es diferente la certificación del equipo MT, que es administrativa, cumpliendo la normativa, paralela a la capacitación del talento humano que participa en los equipos? ¿Qué podemos responder ahí, Doc? No, pues lo que acabamos de hablar, claro que sí. Ok, Hay una parte de lo que hablaba Luis Fernando, de una parte gerencial, ¿sí? sí, Que depende de toda la parte de mantenimiento de insumos, costos, sí, gastos, inversiones, toda la parte operativa que tiene que invertir en recapacitaciones, porque esto está alineado con medicina basada en evidencia, ¿sí? Como por ejemplo los torniquetes, por dar un ejemplo, hace 3 años era un pecado utilizarlos y hoy en sí. día se volvieron a utilizar, como la transfusión o el riesgo de transfusión masiva en atención de múltiples víctimas era un pecado antes y ahorita estamos volviendo a retomar. Entonces, digamos que por eso está el reentrenamiento. Ah, ok, ok, muy bien. Bueno, profe Lucho, ¿qué otra pregunta tenemos para el doctor Fabián? No, pues uno observando todo el tema de medicina de emergencias es una de las áreas que más ha impulsado novedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es una novedad, el tema de los MT, está el tema del torniquete, control de sangrados, está el tema de la cinemática en las ambulancias, está el tema de me- medicamentos para el control de hemorragias. Hay una serie de novedades que, en fin, lo que hacen es ayudar al paciente, ¿sí? Y es muy novedoso. Me gusta que medicina de emergencia siempre va ahí apuntando y aportando. Entonces es algo que debemos estar ahí en la jugada. Ok, ok, ok. Doctor Fabián, su merced nos decía que para la pandemia, se están estableciendo o se establecieron EMTI. Se trata, es decir, como tal no, porque no hay No. certificaciones de equipos INTI para Colombia, ¿sí? Pero lo que está haciendo tanto el gobierno distrital acá en Bogotá o en equipos de respuesta gubernamentales locales son prácticamente INT, claro que no están certificados, ¿no? Sí, Bueno, sí. INT Oh, entre comillas, ¿no? sí, Esos son equipos multidisciplinarios por infectología, medicina de emergencia, medicina general, medicina interna, enfermería, ¿sí? Psicología, no solamente para los pacientes, sino para el personal de salud. Todos esos son equipos multidisciplinarios que están enfocados a una tarea específica. Eso es un INT. Bueno, estoy extrapolando la definición del INT, ¿no? sí, 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 sí. O sea, digamos que la estamos aplicando para lo que es la pandemia en el momento. De acuerdo. Ah, bueno, bueno. Inclusive acá en Bogotá creo que hay un director del COVID. Creo que lo he escuchado por ahí, para Bogotá. Hay para No sé. Bogotá, hay a nivel nacional, que es un gerente para la pandemia, que tiene que ver con toda la parte operacional, gerencial y de recursos, de insumos. No solamente la operatividad o no solamente enfocados a nivel intrahospitalario de qué medicamento iniciar o cómo los vamos a intubar. Eh, Nos hemos preguntado de pronto a nivel prehospitalario, ¿será que estos trajes QC sirven? ¿Sí? ¿O no será que estamos contaminando más a nuestro personal o al paciente o a los familiares? Y ahorita hoy en día veo todo el mundo saliendo de la ambulancia como si fuera una nave marcianos y ya no pareciera que la ambulancia la estacionen en el hospital, sino pareciera que era órbita alrededor del hospital, que salen todos con sus trajes, ¿sí? Y los veo después comiendo un sándwich o se los quitan ahí en la calle. O sea, son cosas que parecen simples, pero lo simple es lo que más nos está afectando. Afectando. Sí, señor. Ok, totalmente de acuerdo, profe. Bueno, profe, pues queríamos pues escuchar de usted, de darnos toda la experticia y la experiencia que tiene en cuanto a la parte de los EMTI. Pues creemos que ya están resueltas las preguntas que tenemos en el chat. Profe Lucho, yo me voy a verificar a ver si tenemos alguna otra preguntita, por favor. Hay una que me llama la atención que, pues,
precisamente por el tema de COVID, es el tema de la teleasistencia. Ah, ok. Sí, algo que debemos fortalecer bastante y escuchando a los expertos, pues creo que es una metodología, una implementación que es la teleasistencia para aplicarla para estos equipos y para otras áreas. Deberíamos profundizar más en eso. De acuerdo, ahorita las recomendaciones dadas por expertos a nivel mundial es tratar de limitar un poco la exposición de personal, del mayor personal posible, ¿no? Tratar de limitar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con lo que dice Luis Fernando ahorita es tratando de fortalecer todo lo que tiene que ver con telemedicina, el teletriage, consulta, bueno, la teleconsulta, ¿sí? Y el teletriage no solamente a nivel hospitalario, ¿sí? Sino a nivel prehospitalario, desde un centro regulador de urgencias, cómo podemos hacer un triage virtual para poder limitar un poco a las personas que de pronto no tienen una alteración tan severa y no consulten para poder poner más en riesgo, ¿no? Es eso. Ok, ok. Doctor Fabián, don Enrique Sánchez nos dice que en el 2003 se intentó crear los EMTI, pero su merced dice que no, que los EMTI hace poco fue que salieron. Sí, no, por eso fue eso fue lo que lo leí ahorita, por Sí, eso sí, hice la sí. aclaración. En ese momento no se llamaba ni ENTI, lo que se quería hacer con la Secretaría de Salud aquí en Bogotá es crear equipos multidisciplinarios de respuesta. Ah, ok, sí, sí. Pero más especialmente bueno, en atención prehospitalaria. Sí, en todo sentido, pero sí, en atención hospitalaria. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Me Bueno, profe, imagino que, doc, señor. me imagino que esta experiencia de COVID deben quedar unas herramientas, unas aprendizajes que debemos compartir con la Secretaría de Salud, básicamente para que entiendan la dimensión. Uno no piensa en este tipo de emergencias, pero cuando uno ve que otros países se inventan cursos de cómo manejar un meteorito, qué hacer en una emergencia de esas, uno lo ve descabellado, pero mire lo que ocurrió inesperadamente. Claro, nadie estaba preparado para afrontar esta situación tan grave, no, nadie, nadie, absolutamente nadie, en ningún país. Hay me perdonarán, pero a veces me parezco el Chapulín Colorado en el sentido de las frases, pero toda crisis nos debe generar un aprendizaje. Si entramos a la crisis y salimos igual, perdimos el tiempo, Total. ¿sí? Toda crisis tiene una fecha de caducidad y un aprendizaje como tal. Entonces, estoy seguro, completamente seguro, que la respuesta de salud a nivel mundial no va a ser igual. Somos más conscientes del riesgo que tenemos nosotros como personal de salud, Sí, ¿sí? A enfrentarnos a enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Entonces, de seguro que los elementos de protección personal llegaron para quedarse, ¿sí? claro, total. De una forma Total. racional, ¿sí? Nos dimos cuenta de que nosotros no somos superhéroes, ¿sí? Nosotros, si no acatamos las normas de bioseguridad básicas, ¿sí? Y a nivel hospitalario tenemos que aprender de a nivel prehospitalario, donde, como les decía anteriormente, primero usted, segundo usted, tercero usted, ¿sí? Y tenemos que asegurar nuestra integridad para poder asegurar que vamos a atender a un próximo paciente. Claro, claro. Profe, digamos que lo que su merced nos enseña ya está un poquito revaluado, porque digamos que yo tengo que tener en cuenta que debo trabajar en equipo. Entonces, primero yo, segundo mi equipo, porque son las personas con las que comparto, son las personas con que trabajamos, son las personas que debo cuidar también. Entonces, primero yo, segundo mi equipo y tercero el paciente, porque el paciente ya está afectado. Entonces, digamos que eso ya está un poquito revaluado, pero no. Hay una pregunta. No, yo lo hablo, no, de acuerdo. En la parte de intervención médica o intervención de salud, Mi equipo. sí, de acuerdo. Pero yo lo hablo en el ámbito de cuidado, de autocuidado, De cuidado, claro, claro. de Sí, señor, cuidado. muy bien, Eso es importante. claro. Lucho, ¿qué pregunta tenemos, por favor? Dice, los equipos de atención prehospitalaria, tenemos un protocolo de teleconsulta y videoconferencia para determinar el riesgo y el nivel
de atención y así definir el actuar de cada caso. Pero tenemos personal de atención prehospitalaria que no cumple los lineamientos. Escribe Bueno, el doctor Enrique Sánchez. Sí, estoy de acuerdo. Es en una intervención de atención prehospitalaria, todo el equipo debe estar alineado con protocolos específicos. ¿Y cuál es la mejor manera de intervenir o de crear los protocolos? Por medio de algoritmos. Sí, no, algoritmos de manejo sencillos. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Enrique Sánchez. Ok, doctor, muy bien. Okay. Listo. Bueno, con relación No a hay más los... preguntas. No, no hay más. No más. Sí. Bueno, profe Fabián, digamos que para concluir esta tarde, esta noche ya, su merced nos debería, digamos, dar como el punto de partida para que las personas que quieran realizar o que quieran componer o participar como los MT, ¿qué podemos hacer o qué deberíamos hacer, doctor? Ustedes ingresan a la página de la OPS o en Google colocan lineamientos IMT o IMT OPS. Ahí les aparece el documento en PDF, que es un documento free, ¿sí? Lo descargan, conocen de qué se componen los IMT, que es un resumen, lo que hicimos con el doctor Ronnie, ¿sí? Con el doctor Ronnie, y ahí podemos descargar y mirar cómo podemos implementar. Una vez quieran conectarse, para poder ser parte del equipo, denme un segundo, por favor, un segundo. Dame un segundo, ya te doy de nada, ¿vale? Miller. Ya. Allá en la clínica, ya. Una vez quieran ustedes participar como equipo INT, se dirigen al ministerio Sí. para poder ya inscribirse y solicitar el registro como tal. Ah, ya. O sea que, digamos, la persona líder de los MT en Colombia es su merced. No, 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 ¿es quién? yo soy el asesor. Ah, Yo ok. trabajé como parte del asesor, pero quien es el líder de los IMT en Colombia es el Ministerio de Salud. Ah, ok. O sea, pero igual digamos que uno se puede también basar en su conocimiento para que lo guíe. Sí, claro, por supuesto que sí. Ah, listo, doctor Fabián. Bueno, doctor Luis Tique, cuéntenos de alguna pregunta, alguna inquietud, ya como para ir despidiendo esta tarde tan amena. No, pues escuchando a los expertos, porque esto es nuevo para mí. Solo escuchando he aprendido el día de hoy sobre Sí. estos equipos. Esperemos que más adelante se conformen, que sean autosostenibles y nos ayuden a todos en estas catástrofes que se están presentando actualmente. Sí. Ok, Dale las gracias al doctor Fabián. Rosas por acompañarnos. Muchas No, a gracias. ustedes muchas gracias. Luis Fernando, qué bueno volverlo a ver. Espero que todos los proyectos que tengamos en conjunto se materialicen, los podamos cumplir. Miller, de verdad que muchas gracias por la invitación. Qué bueno seguir participando y desde mi persona como tal o desde la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Emergencias, lo que necesiten, con mucho gusto, estamos abiertos a cualquier implementación o cualquier parte desde la educación para poderlos apoyar. Doctor Muchas Fabián, gracias, muchas doctor. gracias, doctor. Muchas gracias, de verdad, en nombre de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Le damos un sincero agradecimiento. Gracias por dedicarnos este tiempo y por compartir sus conocimientos y su experticia. Mil gracias y mil gracias a todas las personas que se han conectado, que estuvieron pendientes de esta transmisión. Dios nos continúe bendiciendo y los esperamos mañana. Mañana no se pierdan. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos la parte de salud pública. Salud Pública y Servicios de Emergencia Médica. Salud pública. Con la ¿Listo? Asociación Colombiana de Salud Pública. Ok, Con entonces. la doctora Diony. Diony, sí, Con la con Diony. Me la saluda, Y por el favor. sábado, Listo, ¿y mira. el sábado qué tenemos? El sábado tenemos trauma. Trauma. Atención inicial del paciente traumatizado de la Asociación Colombiana de Cirugía. Ok. Claro ok. que mañana vamos a saludar de su parte. Claro que sí. Bueno, mil gracias, doc. Mil gracias, doctores, que estén muy bien. Ok. Dios los continúe Estén muy bendiciendo. Que estén bien, hasta luego. Gracias, Hasta bendiciones a luego. todos. Cuídense, por favor. Vale, sí, Vale. todos. Cuidarnos. Nos toca cuidarnos a todos. Muy bien, sí, señor.
Bueno, que les vaya muy bien. Bueno, bendiciones.